Bien, ahora en este video vamos a realizar la implementación de los métodos para manipular los datos de las diferentes tablas que tenemos en nuestra base de datos. Aquí yo ya tengo el código que ya escribí antes y lo voy a ir copiando en nuestro editor para ahorrarnos tiempo. Lo primero que vamos a hacer antes de hacer la implementación propia de los métodos es que vamos a crear un cursor para nuestro conector de la base de datos. Este cursor es un objeto que nos va a servir para poder interpretar y ejecutar las instrucciones de SQL necesarias para hacer la manipulación de los datos. Este objeto lo vamos a crear a partir del conector que nosotros creamos aquí arriba y lo vamos a guardar como un atributo de la clase modelo que estamos creando y le vamos a llamar cursor. El cursor se puede entender como si nosotros estuviéramos aquí en la terminal de MySQL y lo que vemos aquí, este guión que está parpadeando en nuestro cursor. Aquí lo que quiere decir es que MySQL está esperando que nosotros le demos una instrucción para ejecutarla, una instrucción de SQL. Entonces es el mismo principio acá. Lo que el cursor va a hacer es va a tomar un string que va a representar una instrucción en SQL, la va a interpretar y la va a ejecutar y nos va a dar una salida que puede ser una consulta o puede ser el resultado de alguna operación. Ok, entonces vamos a empezar con la implementación. Vamos a iniciar primero con las tablas que llamamos nucleares o tablas centrales o principales. Y recordamos, nosotros tenemos tres de este tipo de tablas, que son la tabla códigos postales, la tabla de cliente y la tabla de productos. Vamos a empezar con la más sencilla, que es la tabla de los códigos postales. Entonces voy a empezar copiando primero aquí un comentario multilínea que me dice que a partir de estas líneas empiezan los métodos relacionados con los códigos postales. Eh, si recordamos en las tablas o en una base de datos, cada tabla de una base de datos, nosotros podemos ejecutar o podemos realizar sobre ella básicamente cuatro operaciones, que son las operaciones CRUD, que las voy a poner aquí, que significa CRUD, que significa create, read, perdón por la auto. Esto hace un autocompletado. Read, update y delete. Entonces lo que vamos a hacer es realizar la implementación de estas cuatro operaciones sobre cada una de las tablas. Entonces vamos a empezar primero con el método de crear un código postal. ¿Cómo creamos un código postal? Bueno, el método que vamos a implementar le vamos a llamar precisamente create zip, crear un código postal, y le vamos a pasar estos tres parámetros, que es el código postal, la ciudad y el estado. Ahora, nada más para recordar, todos los métodos que pertenecen a una clase, en este caso nuestra clase modelo, tienen que tener como primer parámetro el atributo self, para indicar que es un método propio de la clase. Entonces, para crear un zip, vamos a crear un bloque try except, en donde vamos a intentar ejecutar una instrucción de SQL. Y en caso de que no se pueda ejecutar esta instrucción, vamos entonces a capturar un error utilizando la función connector.error, que si recordamos connector es el módulo que importamos de nuestra librería MySQL. Entonces, capturamos el error como un error y entonces realizamos cierta operación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer dentro del try? Primero tenemos que definir un string que va a representar la instrucción SQL que nosotros queremos ejecutar. Como queremos crear un zip, la instrucción SQL para eso es insert into, y después vamos a indicar la tabla en la cual queremos insertar un nuevo registro, que va a ser la tabla zips. Después, entre paréntesis, vamos a pasar los nombres de los campos que nosotros queremos agregar. Zip está compuesto por tres campos: zip, ZCity y ZState. En caso de que no recordemos los nombres de nuestros campos, cómo le pusimos a los nombres de los campos en la tabla, nosotros nos podemos ir a la terminal de MySQL y utilizando la instrucción describe podemos revisar cómo es la estructura de la tabla. Entonces aquí yo primero tengo que decir que voy a utilizar la base de datos de la tienda y aquí yo puedo decirle que me muestre las tablas y veo las tablas que están dentro de mi base y entonces les doy describe zips y de esta manera yo puedo ver cuál es la estructura de mi tabla con el nombre del campo, el tipo y otra serie de atributos.
Aquí entonces veo los tres atributos, perdón, los tres campos que corresponden a esta tabla. Y esos son los nombres que yo tengo que poner aquí. Cada uno de los campos tiene que ir encerrado dentro de un acento invertido. Este es un acento invertido, no es un apóstrofe. Esto es para que cuando yo ejecute o intente ejecutar esta instrucción, el cursor lo interprete y lo entienda de manera correcta, indicando que estos son los nombres de los campos. Ok, después de los nombres de los campos, yo tengo que poner los valores que quiero insertar dentro de esos campos. Vamos a utilizar esta nomenclatura o esta representación. Para cada valor yo voy a poner aquí un %s. Quiere decir que este %s lo voy a sustituir por un valor que es el que voy a insertar dentro de cada uno de estos campos. Ahora, ¿cuáles son estos valores que yo quiero insertar? Para insertar estos valores vamos a crear una tupla que le vamos a llamar vals y como es una tupla tiene que llevar o tiene que estar encerrada entre paréntesis y dentro de ella tiene que ir el conjunto de valores que yo quiero agregar, que en este caso va a corresponder con el código postal, la ciudad y el estado. Y estos tres valores corresponden a los parámetros que yo le pasé a la función. Entonces, tengo aquí mi tupla y tengo aquí mi instrucción SQL, que es la que voy a ejecutar. Ahora solo me falta ejecutarla. Para hacerlo, voy a utilizar la función execute de mi cursor y voy a pasarle dos parámetros, la instrucción SQL, que es este string que yo tengo aquí arriba, y la lista de valores que van a servir para reemplazar estos %s que yo puse acá arriba. Una vez que ejecuto esta instrucción, lo que me falta es ejecutar un commit. Este commit lo que va a hacer es confirmar la ejecución de esta instrucción para que se haga la modificación dentro de la base de datos. Este commit es muy parecido al commit que utilizan ustedes en Git. En Git tiene que hacer un commit para confirmar los cambios que ustedes quieren ingresar dentro del repositorio. Esto es lo mismo. Yo hice un cambio dentro de mi base de datos al insertar un nuevo registro, un nuevo código postal, y lo que quiero es confirmar que ese cambio se tiene que realizar. Entonces, con el commit realmente hago el cambio dentro de mi base de datos. Y finalmente regreso un verdadero en caso de que todas estas operaciones se hayan podido realizar. En caso de que suceda algún imprevisto cuando estoy haciendo esta operación, voy entonces a capturar en el bloque except el error que se produce como un error. Y lo que voy a hacer entonces es aplicar un rollback. El rollback es, digamos, lo contrario del commit. En caso de que se haya empezado a realizar un cambio dentro de la base, el rollback lo que va a hacer es deshacerlo. Va a regresar al estado anterior de mi tabla. Y una vez que deshacemos los cambios que hayamos hecho, lo que hacemos entonces es regresar el error. Este error y este true lo vamos a utilizar más adelante cuando estemos realizando el controlador para saber si la operación se pudo realizar o no se pudo realizar y qué es lo que tendremos que hacer en cada uno de los casos. Muy bien, ya tenemos la parte de la creación. Ahora vamos a seguir con la parte de la lectura. Queremos leer códigos postales. Para leer los códigos postales lo podemos hacer de diferentes maneras. Vamos aquí a implementar eh, dos métodos, perdón, asociados con la lectura. El primero de ellos es que nosotros queremos leer un código postal. Para leer un código postal, lo que yo necesito pasarle como parámetro a este método, a esta función, es el código postal que yo quiero leer. Y de nuevo, de manera similar a cuando estamos creando el zip, vamos a también crear un bloque try except para intentar recuperar el código postal y en caso de que tengamos un error, pues capturarlo y regresarlo. Entonces, ¿cómo hacemos para recuperar un código postal, para leer un código postal? Para hacerlo, la instrucción en SQL es un select, que es una consulta. Vamos a realizar una consulta sobre mi tabla y vamos a recuperar todos los datos asociados con el código postal, de dónde, de la tabla ZIPS, que es lo que queremos leer, y el dónde me va a aplicar una condición restrictiva para indicarme que no quiero leer todos los códigos postales, sino solamente aquellos en el cual el zip, que es uno de los atributos, es igual al %s. Este %s es un valor que nosotros le vamos a pasar para indicar cuál es la condición que tiene que cumplir. Para poder sustituir esto necesitamos este %s, necesitamos entonces crear de nuevo nuestra tupla de valores. Y en esta tupla de valores le vamos a pasar el zip, que es el parámetro que le pasamos a la función para indicar que este es el código postal que queremos leer. Como esta es una tupla, tiene que estar encerrada entre paréntesis, pero además,
Como es una tupla que tiene solo un valor, yo tengo que indicarle a Python que esta es una tupla al agregar una coma aquí después del atributo. Si yo no pongo esta coma, Python va a considerar que esto es un valor, un único valor, y no una tupla. Y lo que necesitamos es una tupla. Entonces tenemos que agregarle aquí la coma. De nuevo, voy a ejecutar mi instrucción SQL con la instrucción execute. Y de nuevo le paso la instrucción que yo quiero ejecutar, que es este string que definimos arriba, y los valores que van a entrar para reemplazar los %s que yo haya definido dentro de mi string. Como el resultado de esta ejecución es una consulta, lo que yo tengo que hacer entonces es recuperar los registros o el registro que me interesa. En este caso, como solamente me interesa un código postal, es decir, solamente voy a recuperar un registro, voy a utilizar la función fetch1 para indicar que solo quiero un registro. Lo voy a guardar en este objeto y esto es lo que yo voy a regresar como resultado de mi función. En caso de que se haya producido algún error en este bloque de instrucciones, pues lo voy a capturar con el except y lo voy a regresar como error. Y de nuevo, más adelante en nuestro controlador vamos a utilizar estas salidas para indicar qué tenemos que hacer en cada caso. Ok, ya leemos un código postal. ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿Qué otra cosa podemos leer? Podemos leer, por ejemplo, todos los códigos postales. Para leer todos los códigos postales, pues es muy parecido a cuando leemos un código postal, solamente que aquí no le vamos a pasar como parámetro el zip, lo vamos a dejar vacío porque en realidad queremos leer todo completo. Entonces, ¿cuál es la instrucción para leer todos los códigos? De nuevo es select, asterisco porque quiero toda la información de cada uno de los registros y le tengo que indicar de dónde, de la tabla zips. En este caso me va a devolver todos los registros completos de la tabla zips. Ya tengo definida mi instrucción. Como no tengo ningún %s, como acá arriba, no necesito definir esta tupla de valores. Entonces solamente tengo que ejecutar la instrucción directamente dentro de mi cursor. Y el resultado de esta ejecución va a ser un conjunto de registros. A diferencia de acá arriba que me devolvía solamente un registro, aquí me va a devolver todos los registros que estén dentro de mi tabla. Entonces, como quiero recuperarlos todos, voy a decirle que recupere todos los registros que sean el resultado de esta ejecución de esta consulta. Y lo que vamos a hacer es entonces devolver los registros como resultado de esta función. En caso de que se produzca un error al ejecutar alguna de estas instrucciones, de nuevo capturamos el error y lo devolvemos. Ok, ¿qué otro tipo de consulta o de lectura podemos hacer? Pues podemos, por ejemplo, recuperar los registros, perdón, los códigos postales que pertenezcan a una ciudad. Entonces, yo quiero recuperar todos los códigos postales que estén asociados con una ciudad específica. Para hacerlo, bueno, yo le voy a pasar, este es el nombre de mi función, readZipCity, y le voy a pasar como parámetro el nombre de la ciudad de la cual yo quiero recuperar los códigos postales. Voy a definir entonces mi instrucción SQL para recuperar estos códigos. De nuevo, select asterisco porque quiero recuperar toda la información, es decir, todos los campos de la tabla y en donde la ciudad tenga un valor definido, es decir, no quiero recuperar todos los registros, sino solamente aquellos en los cuales la ciudad tenga un valor específico. ¿Cuál es este valor específico? Pues el parámetro que yo le pasé a mi método, a mi función. Y como aquí sí tengo un %s, tengo que definir una tupla con los valores que yo voy a sustituir. Como aquí solamente es un parámetro, la tupla de nuevo consiste de un único valor y tengo que indicarle que es una tupla con la coma. Ejecuto la instrucción pasándole el string que contiene la instrucción SQL y la lista de valores que voy a reemplazar en los %s. Como el resultado de esta operación de nuevo es un conjunto de registros, pues lo que voy a hacer es recuperar todos los registros que es el resultado de esta consulta y los guardo en este objeto y son los que voy a devolver como resultado de la función. En caso de que haya ocurrido un error, de nuevo capturo el error y lo devuelvo. Ok, ¿qué otra cosa podemos hacer? Podemos, después de la lectura, lo que sigue es actualizar un código postal. ¿Cómo lo actualizamos? Con este método. El nombre del método le vamos a poner updateTip y ahora vamos a necesitar dos parámetros.
uno que diga cuáles son los campos que yo quiero actualizar y cuáles son los valores que yo voy a ingresar en esos campos que quiero actualizar. Estos parámetros los vamos, cuando vayamos al controlador, vamos a ver cómo se pueden crear. Entonces, necesito de nuevo un bloque try except para intentar realizar una operación SQL y en caso de que haya un error capturarlo. ¿Cuál es la instrucción SQL para actualizar un registro? Bueno, la instrucción es update. ¿Cuál es la tabla que yo quiero actualizar? Zips, set, y después va a venir dentro de set el conjunto de campos que yo quiero modificar. Vamos a ver más adelante cómo definimos estos campos, pero aquí en esta parte lo que va es el conjunto de campos que yo quiero modificar. Y estos campos se van a modificar en donde el código postal corresponda a un valor específico. Este valor específico del zip tiene que venir dentro del conjunto de valores que le vamos a pasar. Más adelante, cuando implementemos el llamado a esta función, podemos ver cómo se puede realizar esa operación. Entonces, ya tengo los campos y ya tengo los valores que van a sustituir. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es ejecutar la instrucción SQL y le pasamos de nuevo la instrucción, que es el string, y el conjunto de valores que le pasamos como parámetros a la función. Aquí vamos a ejecutar de nuevo un commit porque tenemos que hacer una modificación dentro de la base de datos. Acá arriba, cuando estamos leyendo los códigos postales, no estamos haciendo ninguna modificación a la base de datos, simplemente estamos leyendo, por lo tanto no necesitamos ejecutar un commit. En el caso de la creación de un nuevo código postal, aquí, o en el caso de la actualización de un código postal, sí estamos haciendo una modificación en la base de datos, por lo tanto necesitamos ejecutar un commit y regresamos un true para indicar que el cambio se pudo realizar. En caso de que se haya producido un error en estas instrucciones, lo vamos a capturar y vamos a realizar un rollback para deshacer los posibles cambios que se hayan realizado en alguna de estas instrucciones previas y vamos después a regresar el error. Ok, de esta manera hacemos la actualización. Lo único que nos falta, el único método que nos falta por implementar es el de borrar un código postal. ¿Cómo borramos un código postal? Para borrar el código postal necesitamos nosotros definir nuestra función que le vamos a llamar delete zip y como atributo va a recibir el código postal que nosotros queremos borrar. Ahora de nuevo volvemos a tener un bloque try except y necesitamos definir la instrucción para borrar el código postal. Para hacerlo, esa instrucción es delete from la tabla de la cual nosotros queremos borrar un registro, where, para indicar cuál es el registro que nosotros, o el conjunto de registro que nosotros queremos borrar, y indicamos la condición que se tiene que cumplir para borrar el registro, y en este caso es que el zip sea igual a un valor específico. ¿Cuál es este valor específico? Este valor que nosotros le pasamos como atributo a nuestro método. Como tenemos un %s, tenemos entonces que definir un conjunto de valores, que en este caso de nuevo es únicamente un valor, que es el atributo que le pasamos a la función. Como es una tupla de un único valor, tenemos que ponerle una coma para indicarle a Python que es una tupla. Y ejecutamos entonces la instrucción con execute, la instrucción, que es el string que le definimos acá arriba, y vals, que es el conjunto de valores que creamos en esta línea. Acá arriba no definimos esta parte de vals. Aquí, porque esta ya lo pasamos en el update, lo pasamos como un parámetro. Esto también es una tupla que tenemos que considerar. Como aquí vamos a borrar un registro en esta función para borrar el código postal, tiene que hacer una modificación a la base de datos, por lo tanto tenemos que de nuevo ejecutar un commit para indicar que efectivamente queremos realizar ese cambio. Después de que se haga el commit, vamos a revisar cuál es el número de renglones que se modificaron. Este row count lo que va a hacer es decirme cuántos renglones tuvieron una modificación. En este caso, como queremos solamente borrar un único código postal, lo que esperamos es que solamente un renglón o un registro se modifique y lo vamos a guardar en
este objeto. Y este objeto es el que vamos a devolver. Y esto lo vamos a utilizar después en el controlador para indicar o para saber si un registro se pudo borrar o no se pudo borrar. Esto es así porque si yo le paso aquí en esta función que borre algo de mi tabla zip donde un código postal tenga este valor y yo le paso aquí un valor de un código postal que no existe dentro de mi tabla, cuando yo realice esta operación de intentar borrar un código que no existe, en realidad no va a hacer nada, no va a haber ningún cambio dentro de mi base de datos. Por lo tanto, no va a haber ninguna modificación o no se va a modificar ningún renglón, ningún registro, y este contador va a ser igual a cero. Entonces, no me va a devolver un error de que el código postal no exista. Entonces, no puedo saber si el código se pudo borrar o no se pudo borrar. Para saberlo, entonces, lo que tengo que saber es cuántos renglones se modificaron, cuántos registros se modificaron. Si se modificaron más de 0 registros, quiere decir que sí se pudo realizar la operación de borrado. Ahora, si por alguna razón hay un problema al momento de ejecutar esta instrucción, vamos a capturar aquí el error, vamos a ejecutar de nuevo un rollback para deshacer los posibles cambios que se hayan intentado realizar y vamos a regresar el error. Bien, entonces con esto ya tenemos los métodos CRUD correspondientes a la tabla ZIPS. En el siguiente video vamos a ver los métodos para la tabla de productos, de nuevo con la misma estructura CRUD, y más adelante vamos a ver los métodos para las siguientes tablas.